Vamos a meternos de lleno en uno de los temas más complejos de nuestro tiempo, el territorio entre Israel y Palestina. Pero lo haremos centrándonos en algo fundamental, lo que dice la ley. Dejaremos de lado las opiniones para ir directos a los hechos y al derecho internacional. Vale, para abordar esto de verdad, la pregunta clave no es solo qué pasó en la historia o quién tiene la razón moral. La pregunta de fondo es jurídica. ¿Qué reglas se aplican aquí? ¿Cuál es el marco legal que debería gobernar lo que pasa sobre el terreno? Esa va a ser nuestra guía. Y para que veamos la seriedad del asunto, empezamos con la conclusión más reciente y de mayor autoridad que existe. Ojo, esto no es una opinión política de un periódico, es la conclusión jurídica del máximo tribunal de las Naciones Unidas, de hace nada, en 2024. Esta frase tan contundente enmarca todo lo que vamos a ver a continuación. Bien, para entender cómo hemos llegado hasta este punto, tenemos que rebobinar un poco, porque antes de 1948 esa tierra no era un lienzo en blanco, ni mucho menos. Existía una entidad reconocida, con su administración y su estatus jurídico, que era la Palestina del mandato británico. A ver, lo más interesante de este mandato es la dualidad que tenía. Por un lado, la comunidad internacional de la época reconoció explícitamente esa conexión histórica del pueblo judío con la tierra. Pero, y este pero es clave, impuso una condición no negociable. Se tenían que salvaguardar los derechos civiles y religiosos de todas las comunidades no judías que ya vivían allí. O sea, que desde el principio se reconoce la existencia de dos pueblos con derechos en un mismo lugar. Y si queremos una foto fija de quién vivía allí, los datos oficiales son la mejor herramienta. El censo que hicieron los británicos en 1922 es muy claro. La población árabe, si sumamos musulmanes y cristianos, era la inmensa mayoría. La comunidad judía representaba un 11%. Es fundamental tener esta proporción en mente para entender la que se lía después. Vale, pues avanzamos en el tiempo hasta el momento que lo cambió absolutamente todo. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la salida de los británicos, el problema acaba en la mesa de las recién creadas Naciones Unidas, que intentan proponer una solución. Y aquí llegamos a un punto legal que es crucial y que a menudo se pasa por alto. La famosísima Resolución 181, la del Plan de Partición, no era una ley, no era una orden de obligado cumplimiento. Según la propia Carta de la ONU, la Asamblea General tiene poder para recomendar, no para imponer decisiones sobre fronteras. Esto le dio, digamos, una legitimidad política a la idea, pero no creaba ninguna obligación legal para las partes. Y aquí es donde la propuesta encendió todas las alarmas. El desequilibrio era, bueno, salta a la vista. Para 1947, la población judía era más o menos un tercio del total, pero el plan le asignaba más de la mitad de la tierra, y no cualquier tierra, sino buena parte de la costa y las zonas más fértiles. Es fácil entender por qué, desde la perspectiva de la mayoría árabe, esto se vio como algo totalmente inaceptable. Así que, como era de esperar, la respuesta fue radicalmente opuesta. La dirigencia sionista, aunque no estaba del todo conforme, lo aceptó como un punto de partida para fundar su Estado. La dirigencia árabe lo rechazó de plano, considerándolo una injusticia y una violación de su derecho a la autodeterminación. Este choque frontal fue la chispa que prendió la mecha de la guerra. Y así, lo que era una simple recomendación política sobre el papel se convirtió en un conflicto militar a gran escala. La guerra de 1948 no solo fue la que vio nacer al Estado de Israel, sino que también fue la que dibujó las nuevas fronteras por la fuerza. Creó una realidad sobre el terreno que tenía muy poco que ver con el mapa que había propuesto la ONU. El resultado de esa guerra fue drástico. Fijaos bien en la diferencia. Se pasó de una propuesta de la ONU que asignaba un 55% del territorio al Estado judío a un control militar efectivo sobre el 77%. El mapa final no fue fruto de la diplomacia, sino de la victoria en el campo de batalla. Y esta conquista territorial, claro, tuvo un coste humano gigantesco. Más de 700.000 personas. Y esto no es solo una cifra, hablamos de más de 700.000 palestinos que se convirtieron en refugiados, personas que huyeron o que fueron directamente expulsadas de sus casas, de sus pueblos, en esas tierras que pasaron a estar bajo control de Israel. Pero la historia no se detuvo ahí. Unos 20 años más tarde, otro conflicto volvió a cambiar el mapa por completo. La Guerra de los 6 días, en 1967, terminó con Israel ocupando militarmente lo que quedaba del territorio del antiguo mandato. Y es a partir de ese momento cuando el derecho internacional empieza a usar una terminología muy específica para referirse a estas zonas. Territorio palestino ocupado. Es un concepto legal, no político. Y es importante saber que para la ONU y la Corte Internacional de Justicia, tanto Cisjordania como Gaza forman una sola unidad territorial, y su estatus legal desde 1967 es el de ocupación militar. Todo esto nos lleva de cabeza a uno de los temas más polémicos a día de hoy, la construcción de asentamientos israelíes en ese territorio que legalmente está ocupado.
Bien, ¿qué dice la ley sobre esto? Pues aquí el derecho internacional es, cristalino. El consenso es prácticamente total. No hablamos de la opinión de un país o de otro. Hablamos del Consejo de Seguridad de la ONU, que lo ha calificado de violación flagrante. Hablamos del Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe de forma explícita que una potencia ocupante traslade a su propia población al territorio que ocupa. Y hablamos, de nuevo, de la Corte Internacional de Justicia, que lo ha repetido por activa y por pasiva. Todos coinciden, los asentamientos son ilegales. A pesar de esa claridad, en la práctica nos encontramos con dos narrativas legales que chocan. Por un lado, la comunidad internacional y sus máximos órganos jurídicos dicen, son ilegales, punto. Por otro lado, la posición oficial de Israel es diferente. Argumenta que esos territorios no están ocupados, sino disputados, y que su futuro se tiene que decidir en negociaciones. Es una postura que, como hemos visto, ha sido rechazada una y otra vez por el derecho internacional. Y para que nos hagamos una idea de la dimensión real de esto, de lo que significa en el día a día, ahí está la cifra de la ONU para 2024. Más de 737.000 colonos viviendo en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Pensemos un segundo en lo que significa ese número. Esto no son 4 casas aisladas, es una política de hechos consumados a gran escala que transforma la demografía y la geografía del territorio de forma permanente. Entonces, con todo este bagaje histórico y legal, ¿cómo llegamos a la situación de hoy? ¿Cuál es la foto de este presente tan fracturado? Pues los datos más recientes nos dicen que el proceso no solo no se ha detenido, sino que se está acelerando. Vemos una expansión récord de los asentamientos, se aprueban docenas de nuevos, se declaran miles de hectáreas como tierra estatal y, como consecuencia, aumenta el desplazamiento forzoso de comunidades palestinas. Todo esto está partiendo el territorio palestino en pedazos cada vez más pequeños y aislados. Y con todo esto llegamos al nudo gordiano del problema. Aquí no se trata de negar la historia de nadie. La conexión del pueblo judío con esa tierra es una realidad histórica, innegable y reconocida, pero, exactamente del mismo modo, la presencia continua del pueblo palestino, su derecho a estar ahí y su derecho a la autodeterminación son también una realidad innegable. Y esta es la pregunta final que nos deja este análisis. El conflicto político no nace de estas dos verdades, sino del intento de usar una para anular la otra. Y esa es la cuestión fundamental, la que sigue hoy sobre la mesa y que parece irresoluble. ¿Cómo se hace para reconciliar los derechos legítimos de dos pueblos que reclaman el mismo trozo de tierra como su hogar? Ahí queda la reflexión.